Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Bueno, si veis algo de aquí atrás, la tarde es bastante jodida. Meteorológicamente hablando, quiero decir que tenemos un vendaval del demonio con agua para regalar. Bueno, como el sábado vamos a ir para Castilla-La Mancha, pues ya os llevaremos unos calderos de agua para... aunque vamos a llevar agüita, me parece que va a llover el fin de semana por ahí por Castilla, o sea que, bueno, pues vamos a llevaros un poco de alegría, hombre, que buena falta hace que os caigan unos cuantos chuzos sin que se lleve sin que se lleven los sembrados, claro, que caiga como tiene que caer. Entonces, pues, bueno, hace algún tiempo, muchísimo tiempo, demasiado tiempo, fui a escuchar a un psiquiatra joven, que entonces era joven, ahora ya no lo es, con el que hemos tenido siempre muy buena relación, hasta que la relación dejó de ser relación y ya pues no somos ni conocidos siquiera, diría yo. El caso es que este hombre en la charla aquella la tituló algo así como, creo que era alcoholismo, problema o misterio. Yo ya no suelo hablar específicamente del alcoholismo porque me parece que limita mucho el territorio y porque de alguna forma discrimina y devalúa otros procesos de adicción. Pero me quedé con el título porque siempre me ha llamado la atención que en cuanto a las adicciones se refiere, parece que cuando hablamos de esto estamos colocándonos delante de una especie de misterio, ¿no? Una cosa que uno no sabe si tiene solución o no tiene solución, si es un tema médico o no es un tema médico, si es un vicio, si es una degeneración moral, si es... La gente se hace cientos de preguntas porque nadie entiende qué es lo que está pasando. La verdad es que el uso, el abuso o la dependencia de sustancias y de conductas adictivas pues ha sido interpretado a lo largo de la historia de muchísimas maneras. Es un asunto que atrae y desconcierta a la vez, ¿no? Sobre todo a los que lo viven más de cerca, familiares y demás, pues que ven desconcertados ¿qué está pasando, ¿no? Bajo ese epígrafe de un día se dará cuenta y parará, ¿no? Como si fuese algo que estuviese al alcance de una persona con el problema de la adicción, eso de poder parar cuando uno quiere, ¿no? Entonces, desde la atracción y el desconcierto, es muy difícil comprender cómo es posible que existamos personas que convirtamos el consumo, la autoadministración de drogas o los comportamientos adictivos, pues como la mayor motivación vital, ¿no? Cuesta entender cómo es posible que la autodestrucción se convierta en el único motivo para mantenerse vivo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Pero lo cierto es que al parecer, pues nadie, ni psiquiatras, ni psicólogos, ni la sociedad en general, pues tienen en cuenta que fenómenos tan complejos como las adicciones, pues requieren explicaciones complejas, multifactoriales, y que el sentido común, eso que todo el mundo cree poseer, pero cree poseer, pero que posiblemente no se posea, pues tiende a errar, y tiende a errar arrastrado pues por los prejuicios, por la ideología y por las leyendas urbanas que hay con relación al problema, ¿no? Y aleja a que la persona que se quiere enterar o entender del asunto, pues del enfoque o de la comprensión global del hecho, encerrándonos justamente en lo que eso es, en lo que es su mera descripción, ¿no? Es entrar en Google y preguntar a don Google adicción, y bueno, fenómeno vale, pues esto es. ¿Qué va? Es eso con muchísimas arborizaciones, ya que hablamos de adicciones, con muchísimas arborizaciones, con muchísimos tentáculos, con muchísimas dendritas que se extienden por todo lo largo del fenómeno adictivo. Porque es que a la luz de los conocimientos últimos sobre el funcionamiento cerebral, pues la neurociencia estudia las adicciones desde un punto de vista multidisciplinar, desde la aportación de metodologías no excluyentes,
en las que incluye pues a la biología, la neurología, la genética y la psicología. Y ahí empezamos a andar pues ya aproximándonos a un enfoque racional y razonable del asunto. Porque esto de los problemas y de los misterios ya lo sugirió en algún tiempo el señor Chomsky, que decía que nuestra ignorancia y nuestro desconocimiento se podían dividir en problemas y misterios. Y esto es lo que nos pasa cuando nos enfrentamos a un problema y no conocemos la solución, pero al menos intuimos qué es lo que vamos buscando. Pero cuando nos enfrentamos a un misterio, pues nos quedamos como tontos mirándolo fijamente y nos atrae y nos desconcierta a partes iguales, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué no será? Pero no tenemos a ciencia cierta idea de qué es o qué aspecto puede tener la solución de ese misterio. Esto es una afirmación que, por muy exagerada que parezca, pues no lo es tanto, ya que hoy en día la ciencia pues ha llegado a responder a la pregunta de por qué algunas personas caemos en la adicción y adquirimos y mantenemos una conducta que nos lleva, en muchos casos, a la autodestrucción. Es decir, que he dicho que no ha dado una respuesta clara a por qué algunas personas caemos en el pozo adictivo y por qué otras personas pues no caen. Tenemos ya muchos parámetros que pueden explicar todo esto que está ocurriendo en una persona que acaba pues en un fenómeno de autodestrucción permanente o interválico. Pero fijaos que creo que todo tiene que ver con la relación cerebro-mente, ¿no? Y más aún con la relación cuerpo-cerebro-mente. CCM. Leyendo a una autora recomendada por alguien que está por ahí, por Marta, pues en cuanto a los avances de la neurociencia en cuestiones relacionadas con la meditación y con todas las artes orientales y demás, pues tenemos unos parámetros de entendimiento muy al alcance de la mano. Fijaos, el noble de medicina, Eric Kandel, plantea que la adicción tiene una base genética. Esto todo el mundo ya, o al menos en la ciencia está como más que aceptado, ¿no? Y además una incidencia genética variable, ¿no? Entre un 40 y un 60%, con lo cual los que venimos con carga genética o con pedigrí, como suelo decir yo, pues tenemos mucho más boletos que una persona que no los tiene. Pero también dice que la genética por sí sola no puede explicar la adicción. Porque dice que el ambiente, el entorno, el ambiente social interactúa con los genes y modifica su expresión y por lo tanto el funcionamiento neuronal. Es decir, que si se producen cambios permanentes en la conducta de interacción social, esta va a modificar la expresión genética, lo que a su vez va a producir cambios en el patrón de interacción de las neuronas. Que dicho en castellano, o no es el que yo uso, es, si sigues haciendo las mismas cosas no esperes resultados diferentes. O dicho en lenguaje ergi, cambia de hábitos. Cambia tus parámetros de vida. Si quieres dejar de beber, sal de los bares. Si quieres dejar de snifar coca, no te trates con los trapicheros. Si quieres dejar de jugar, no entres en las salas de juego. Es que son cosas que de inicio se tienen que hacer, porque si cambiamos el entorno, la expresión genética con todo su impulso irá menguando. Si cambiamos y mantenemos el cambio. Claro, que no puede ser voy a empezar a hacer una terapia de rehabilitación y bueno, ya me han dicho que he cambiado y la semana que viene estoy otra vez en la tasca jugando la partida con los colegas. Bueno, pues date por jodido. O sea, si es que esto no tiene vuelta de hoja. Y no es que yo conozco a uno que está yendo a no sé dónde y lo ha conseguido. Bien, pero uno no son 101, ¿vale? Y además habrá que saber si eso es cierto. Porque yo conozco a uno, pues es como desde luego muy científico no suena. Tenemos que tener en cuenta que quienes hemos vivido y salido de situaciones tan complejas como estas, somos capaces de explicar con efectividad lo que para tantos expertos es un enigma. Y esto parece que a algunos les pica en el mismísimo. Pues que se rasquen. Hay gente que hemos vivido esa situación y sabemos explicar cómo se sale de ella. Que sepamos explicar cómo se sale de ella significa que se nos va a entender lo que explicamos. No. No se nos entiende. Ni siquiera lo entienden quienes tienen el problema y dicen que quieren salir de él. Dicen. Pero no hacen lo que tienen que hacer para salir. Por lo tanto, lo dicho se queda en poco dicho o en nada dicho. Se queda en el aire. Y en el aire las cosas
sobre todo si hay vendaval como aquí, pues se deshacen. No, los hechos son los que confirman que realmente uno quiere hacer o está entendiendo lo que se le está explicando con relación a qué es lo que hay que hacer para salir de una adicción. Y lo primero que tienen que hacer, ya lo hemos explicado aquí en los primeros capítulos, lo tenéis, iros al vídeo 1, al vídeo 2, al vídeo 3 o 4, que ya ni me acuerdo dónde están, y seguramente ahí encontraréis las claves del cambio de hábitos, de evitar el primer consumo y del orden de prioridades que hay que hacer en toda esta historia. Ahí tenéis las claves de cambio necesarias para poder empezar a explicarse a uno mismo, qué es lo que está ocurriendo. Porque la interpretación de la conducta por parte de los técnicos, y ya me voy a meter otra vez el mismo charco de siempre, vamos, que me parece que en octubre me van a caer en las orejas unas cuantas, pero siempre está impregnada de connotaciones negativas que sin duda influyen en la intervención terapéutica y que menoscaban la relación con el paciente. Por eso a los adictos nos gustan tan poco los psicólogos y los psiquiatras. Ya sé que a muchos, pues, que no me quiero meter en charcos, pero vamos, que yo sé que muchos de vosotros adoráis a vuestros psicólogos, sobre todo a vuestras psicólogas, y que hay muchas asociaciones que para vosotros todo es la psicóloga de la asociación. Lo entiendo y os aplaudo. Vale, pero hay cosas que solamente podéis hacer vosotros, y experiencias que solamente habéis vivido vosotros. Y esas se las tenéis que contar a los nuevos vosotros. Porque si la psicóloga le cuenta al nuevo lo que tú le has contado a la psicóloga, lo que el nuevo escucha no es lo que tú le contarías al nuevo. Es lo que la psicóloga ha entendido que tú le has contado a la psicóloga. ¿Me pillas? Bueno, entonces la interpretación va en función de la capacidad del técnico, va en función de su propia ideología, va en función de la experiencia que tiene ya en el tratamiento de las adicciones, de las trampas que le hayamos hecho, de muchas cosas, ¿no? Y normalmente buscan la causa del problema basándose en la entrevista clínica, en la que se establece una negociación continua, donde el terapeuta pues solicita información y el paciente se la da. Este es el pilar básico de la evaluación, la entrega de información fiable por parte del paciente. Que me troncho. ¿Pero qué es una información fiable? Yo no digo que los técnicos no sepan, ojo, que tampoco estoy diciendo nada de eso. Yo estoy diciendo que la entrega de información fiable por una persona adicta que llega buscando ayuda es muy comprometida en todos los aspectos. En primer lugar, porque no llegan unas condiciones mentales o psicoemocionales pues óptimas para poder contar una realidad, y que siempre está cubierto, tapándose con unas cosas y con otras, con chascarrillos de aquí y de allá. Y los que llevamos en esto unos cuantos años lo sabemos de sobra. Y no solamente porque hemos hecho muchas entrevistas motivacionales y muchas acogidas, sino porque hemos sido unos mentirosos consumados, ¿no? Porque yo soy adicto, o sea, vamos, y si de algo me preciaba era de engañar a determinados profesionales. Porque, ¿qué es una información fiable? Cuando se habla, o cuando los técnicos hablan de fiabilidad, se refieren a que la información encaje normalmente en la manera que cada uno de ellos tiene de entender la patología que aborda. Y en ese sentido tendrían que reconocer que en ocasiones se induce al paciente a entregar datos que encajen en su modelo de intervención. Y eso produce un efecto tranquilizador por ambas partes. Yo soy el terapeuta y yo te preguntaré y tú me dices lo que más o menos crees que yo quiero escuchar, y así nos quedamos todos tranquilos. Tú te vas para tu casa con una serie de pautas que tienes que cumplir o deberías de cumplir porque yo te las he mandado, y yo me quedo aquí pensando que tú te vas a ir para tu casa a cumplir las pautas que yo, después de haberme quedado tranquilo, te he mandado, ¿no? El problema es que no se acaba de entender muy bien el efecto cisterna que tenemos las personas adictas en la cabeza. Y es que cuando salimos de la entrevista y bajamos 4 escaleras, pues en nuestra cabeza hay un efecto cisterna. Alguien tira de la cadera y se va todo el contenido por el inodoro. Ese es el funcionamiento habitual. Y de mucha gente que viene pidiendo ayuda y que en cuanto sale, el otro día estaba yo aquí renegando precisamente por eso, pues el sábado creo que estuve renegando por eso, pues vienen, salen, lo entienden todo de puta madre, y cuando se bajan las escaleras de Ergui, que es un piso, que estamos en un primero, antes de llegar a la calle ya se ha producido el efecto cisterna, y en las 47 escaleras que hay
que no, si está José Antonio por ahí lo sabrá, que las ha contado unas cuantas veces, en las 47 escaleras que hay, se vacía por completo todo el contenido de la entrevista. Y no vuelves a saber de ellos. Y si sabes, te llaman igual a los 3 o 4 meses. Oye, mira, soy aquel que estuvo un día contigo, que tal, no sé qué, que no sé cuál. Entonces, pero si eso nos pasa a los que somos adictos, que tendríamos que entender un poco más la situación del que viene, quiero decir, no que entendamos más de adicciones, no, para eso está la gente que ha hecho carreras, pero nosotros a lo nuestro, ¿qué es eso? Recibir a la gente, darle nuestra experiencia y si se identifican con ella, que se pongan en marcha, ¿no? Lo cierto es que muchos técnicos en estos asuntos, pues digo psiquiatras, digo psicólogos en sus centros de salud y demás, no hablo de asociaciones, pero pues se meten en su intervención, tratan de que el paciente les diga aquello que en 5 o 10 minutos quieren oír. Y se acabó la historia. De modo que no es que pensemos que determinados tópicos no sean ciertos. Es que simplemente consideramos que funcionan como esquemas mentales preestablecidos, en los que no se cuestiona ni el cómo ni el por qué. Simplemente se asumen como verdades, y eso es quedarse muy cortitos. Por ejemplo, se suele afirmar que cuando las personas adictas persistimos en el consumo o en la conducta adictivos, después de habernos sometido a tratamiento, es porque carecemos de motivación, es porque no tenemos fuerza de voluntad, o es simplemente porque estamos mintiendo permanentemente cuando aseguramos nuestro deseo de mantenernos abstinentes. Este mismo psiquiatra que he comentado al principio me decía en mis comienzos, que eran los suyos también, me decía, no, José, no, sí, el adicto no miente. Y yo le miraba así como diciendo, ¿que no, qué? Y dice, no, el adicto dice su verdad. La verdad instantánea o fugaz del instante en el que se le pasa esa verdad por la cabeza, que luego realmente no tiene por qué tener continuidad y que aunque sea una mentira se convierte en verdad para él. Esa verdad es su verdad y por errática que sea, es la que hay. Pero por eso digo que en estos casos no se tendrían que plantear los expertos qué es lo que pasa en el cerebro de una persona que se obstina en repetir un consumo o una conducta que tiene para ella consecuencias tan negativas. No se lo tendrían que plantear, no se podrían preguntar, pero bueno, si a pesar de todas las explicaciones, de que parece que acepta los conceptos o que los entiende, que está orientado, que está... no nos podríamos plantear si tenemos alguna disfunción celular en nuestro sistema neurológico que nos impide entender claramente estas cosas. Yo no sé, pero estamos hablando de circuitos celulares en los que el deseo y el placer pues se interrelacionan. Y deseo y placer son dos cosas que parecen muy cercanas, pero no siempre lo están. Porque uno desea muchas cosas que no tienen por qué ser placenteras y hay cosas placenteras que en ocasiones no generan excesivo deseo. Porque millones de años de evolución pues han dado como resultado una figura que es el ser humano actual, ¿no? Y nuestros sistemas neurales han sido modelados bajo el mandato de la evolución, es decir, parece que somos el prototipo de superviviente que a lo largo de la evolución, pues bueno, estamos aquí, punto pelota, ¿no? Entre estos sistemas destaca, y mucho, pues por su implicación en las conductas adictivas, el que conocemos como sistema de recompensa, el sistema límbico. Bueno, la evolución se ha encargado de emparejar determinadas cantidades de placer a determinadas conductas a fin de garantizar nuestra supervivencia. Estas sensaciones están mediatizadas por un conjunto de núcleos que están en este sistema, en el sistema de la recompensa. Lo que pasa es que el origen de este concepto pues data de los años 50. Lo cierto es que este circuito ha permitido que los humanos, y que todos los mamíferos, les ha permitido la emisión de una serie de conductas fundamentales como la alimentación, la hidratación, la sexualidad, de cara a la supervivencia. Y la activación de estos centros celulares tiene como consecuencia pues, que el organismo experimente una importante sensación de placer y que guarde memoria de los estímulos que tienen que ver con las conductas que los generan. Es decir, que cuando de nuevo se vuelvan a percibir esos estímulos,
en el sistema de recompensa la reacción será de repetición de la conducta que generó ese placer. En resumen, que la evolución se ha encargado de emparejar determinadas conductas a una gran cantidad de placer a fin de garantizar la supervivencia de la especie. Por lo tanto, ¡tachán!, si una propiedad característica de sustancias y conductas adictivas es activar selectivamente el sistema de recompensa, entonces podrían inducir a que el cerebro evalúe las situaciones en que se consume o se actúa adictivamente como el neurotransmisor más importante implicado en el funcionamiento de este sistema, aunque no exclusivo, pues es la dopamina. Ya sabemos que las drogas inciden selectivamente en centros como el área tegmental ventral, el núcleo accumbens, la corteza prefrontal, y que activarlos trae como consecuencia la experimentación de la recompensa y la facilitación del aprendizaje de todas las conductas que se realizan cuando se consumen sustancias o se realizan conductas adictivas. Por lo tanto, la repetición en la activación de estos núcleos, como consecuencia del consumo o la repetición de conductas, estaría induciendo al cerebro a un aprendizaje erróneo del tipo: ahora lo importante para mi supervivencia es consumir o actuar. Y este proceso sería un mecanismo imprescindible del hábito adictivo. Y además hay que tener en cuenta que como el sistema de recompensa se localiza principalmente en estructuras subcorticales inferiores del cerebro medio, debajo del córtex, evolutivamente más viejas que el córtex cerebral, pues no permite acceso al procesamiento consciente o voluntario. Y aunque su activación se traduce en conducta, lo hace de una manera principalmente encubierta, sutil. No sé si se ha entendido esto. Es que muchas veces cuando nos dicen que uno recae porque no tiene fuerza de voluntad, porque no quiere, porque no le da la gana, porque es un vicioso, porque bla, 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 porque bli, 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 se nos olvida, a muchos se les olvida, que estamos hablando de un sistema al que cuando está activado, pues porque se tiene a mano, porque está mediatizado emocionalmente, por lo que coño quiera que sea, esa activación lleva al consumo o a la conducta porque está engañando a las células del sistema de recompensa, que está entendiendo que eso es vital para la supervivencia, aunque se esté matando. Y lo hace de una manera encubierta, sutil. Y esta sutileza es la que conduce a uno de los fenómenos más característicos y también más exasperantes de las adicciones, que es el de las recaídas. Porque cada vez que ocurren los episodios de recaídas se ponen a prueba todas las capacidades y dudas de quienes están involucrados en el proceso de rehabilitación. Pensamientos como no quiere dejarlo, no está convencido o incluso se está riendo de nosotros se presentan inevitablemente. Y ante este tipo de planteamientos habríamos de considerar algunos aspectos básicos del funcionamiento cerebral que nos sitúen con más claridad ante el problema. Pero como eso ya es meterse en muchos charcos, pues lo dejaremos para mañana, por ejemplo. Porque si no se va a quedar como muy denso esto y ahí empieza, pues, ya me estoy pasando la hora. Chulo, ¿verdad? Por eso cuando decimos que la fuerza de voluntad en el tema de las adicciones solamente vale para que no nos metamos en el campo de influencia de la sustancia o de la conducta, nos estamos refiriendo justo a eso. Porque una vez que traspasamos, entramos dentro del campo magnético de la adicción, estamos perdidos. Y si alguien lo quiere entender esto con claridad, que se meta en YouTube y que busque vídeos del doctor Gigena Parker, que es un médico argentino, psiquiatra, que sabe un huevo de adicciones y que lo explica esto con su argentino castizo estupendamente bien. Así que con el doctor Gigena Parker os dejo. Echadle un vistazo, hombre. Además el tío es majete, ¿no? No está feo como yo, pero se lo pierde. Que seáis buenos, que ya quedamos pocos. Y mañana, si queréis, pues nos vemos. Y si no queréis, le dais al botoncito y hasta luego, Lucas. Que total, para ver este careto. Hasta mañana, que seáis buenos. Besitos.